¿Será que alguna vez algún amadísimo amigo católico te haya dicho que los hombres sí pueden perdonar pecados de otras personas, citándote Juan 20:23, donde el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar? ¿Y tú no hayas sabido contestar a eso? Porque mira que la verdad es que muchos hermanos no saben contestar a esto de una manera contundente y bíblica. Y con ello estamos dejando a las personas que nos afirman eso con la sensación de que ellos tienen razón, por lo tanto menos querrán apartarse de la mentira que están viviendo y por lo tanto no podrán salvarse. Veamos la sencilla respuesta a esta aparente contradicción. Todo el problema radica en un error de traducción, al igual que en los otros casos que hemos visto, porque en el original griego no dice así como acabamos de ver que dice en algunas Biblias. Invitamos a cualquier persona que dude que esto sea así, a que lo corrobore con un diccionario bíblico de griego antiguo, o con una Biblia interlineal en griego, o incluso con los pergaminos originales que ya están incluso a disposición del público en general en las páginas de Google. Y pues que confirme que esto que decimos es completamente veraz y contundentemente cierto. Veamos palabra por palabra qué dice en el original griego en este pasaje. Lean conmigo en pantalla Juan 20:23. Vamos a poner 3 renglones. En el primer renglón van a poder ver la palabra en el griego tal como se escribe y tal como aparece en los pergaminos. Veamos. Abajo de ese primer renglón que ven ahora, aparecerá un segundo renglón. Y justo debajo de cada palabra en el idioma en griego, podrán ver la forma en que se escribe en el español. Y abajo de esto aparecerá un tercer renglón donde iremos viendo la traducción al español palabra por palabra. Veamos entonces qué dice Juan 20:23 en el griego. Antis afiemi hojamartías afiemitai autos. Esa es solo la mitad del versículo. Y que palabra por palabra significa: an significa si acaso, tis alguno, afiemi perdonar, jo los, hamartías pecados, y por último afiemitai, que es una palabra compuesta, se compone de afiemi, que como ya vimos era perdonar, y el tai que tiene al final es una palabra muy importante entre los elementos de las formas verbales que pertenecen a la desinencia personal, la cual nos indica número, persona y secundariamente también la voz gramatical. Es decir, que nos dice si se está hablando de algo en singular o plural y si se trata de él o ella, yo, tú o ellos, nosotros, etc. Es algo parecido a los pronombres distributivos que indican a ellos, a él, a ella. Y en este caso, tai se usa para la tercera persona del singular, es decir, a él o a ella. Y para la tercera persona del plural, a ellos o a ellas. De tal manera que afiemitai significa afiemi, se perdona, tai, a ellos. Se les perdona a ellos. Ya desde aquí se nota que se está hablando de que se le perdonan los pecados a ellos, a los mismos que tienen perdón en su corazón y no a terceros que ellos vayan a limpiar de pecado. Pero por si fuera poco, atención con la siguiente palabra que le sigue: autos. Y yo creo que todo mundo sabe lo que significa autos. Utilizamos ese prefijo en muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Autoservicio, o sea que uno mismo se sirve o se atiende. Autoanálisis, que uno mismo se analiza. Automedicarse, que uno mismo se medica, etc. Creo que no tendremos problemas ni dudas de nadie para recordar que autos significa a uno mismo, ¿verdad? Entonces, al tai que está al final de afiemi y que significaba les son perdonados a ellos, le sigue autos, que significa a sí mismos. Y comprenderemos fácilmente entonces que claramente, 100% demostrable y corroborable, sin duda alguna, lo que dice ahí es que a ellos mismos les serán perdonados sus pecados y no a terceras personas a quien ellos puedan limpiar de pecados. Así que ya habiendo visto palabra por palabra, veamos qué dice de corrido esa mitad de versículo. Si acaso alguno perdona los pecados, les son perdonados a él mismo. Afiemitai autos, les son perdonados a él mismo. Y la parte final del versículo dice, antis krateo krateotai, que significa
An, si acaso. Tis, como ya vimos hace un rato, significa alguno. Krateo significa retiene o no perdona. Y kratiotai significa se le retiene o no se le perdona a él. Tai, a él. Así que, completo el versículo en el original griego, lo que dice realmente Juan 20:23 es: si alguno perdona los pecados, le son perdonados a él mismo. Si alguno no perdona, no se le perdonan a él. Eso es lo que realmente dice la Escritura en el original griego en Juan 20:23. Y no debemos extrañarnos, porque eso es exactamente lo mismo que ya había dicho el Señor varias veces en muchos otros pasajes, donde sí está correctamente traducido y donde, por cierto, se usan casi las mismas palabras en el griego, de que si no perdonábamos, Él no nos perdonaría. Veamos ejemplos. En Mateo 6:14, Dios dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y como también lo dice en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y eso también lo podemos ver en la enseñanza sobre la oración, que la gente suele llamar el Padre Nuestro, donde el Señor dice que pidamos al Padre: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como verás, no tiene nada de extraño ni de diferente lo que Dios dijo en Juan 20:23, sino lo mismo que ya había dicho antes. Todo está en los pequeños errores de traducción. Y a propósito de esto, algunas personas nos dicen que no es válido que digamos que son errores de traducción, que porque ¿cómo es posible que nosotros creamos saber más que los que tradujeron las Biblias? Bueno, déjenme comentarles, mis amados, que no es que nosotros digamos saber más ni nada de eso. La gloria, en primer lugar, siempre es para Dios. Pero, ¿no acaso con el transcurso de los años ha habido centenas y centenas de correcciones a cada una de las traducciones de Biblias? Es lo más normal del mundo. Toda traducción de toda índole siempre se puede revisar y corregir, porque no hay traducción perfecta. La perfecta es la palabra original inspirada. Así que, no es extraño que ocasión tras ocasión puedan surgir nuevos análisis sobre palabritas erradas o traducidas de manera inexacta. Pero siempre tendremos ahí los pergaminos en griego y, con un poquito de escudriñarlos, podremos salir de toda duda. Pero, aparte de todo este asunto de la traducción, que claramente podremos ver que esclarece todo el tema, también tenemos la confirmación en los otros textos que ya citamos, y en donde, utilizándose casi las mismas palabras en el griego, está dicho el mensaje ahí sí, claramente, de que debemos perdonar para entonces ser perdonados nosotros. Y también podemos verlo en la narrativa de cómo se hacía en la práctica bíblica, en donde en ningún lugar en todo el Nuevo Testamento vemos a algún apóstol perdonándole los pecados a nadie para que sea salvo, sino que lo que vemos es todo lo contrario, que ellos le decían a la gente que se arrepintieran de sus pecados delante de Dios, pidiéndole perdón a Él para ser perdonados. Un ejemplo de entre tantos, 1 de Juan 1:9, que dice: Si le confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios es el único que puede perdonar pecados. En los evangelios de Marcos y de Lucas dice que es blasfemia decir que un hombre pueda perdonar pecados. Y es verdad, un hombre no puede. Pero lo que no querían reconocer en esos pasajes es que Jesús el Mesías no era un simple hombre. Él es Dios y por lo tanto puede perdonar pecados. En Hechos 5:31 la Biblia dice: a este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para conceder a su pueblo el arrepentimiento y darles perdón de pecados. Así que nadie te mueva de la fe, mi amado hermano. Dios es perfecto y su palabra es perfecta. No tiene ninguna contradicción. En cuanto a este tema, ningún hombre puede perdonar pecados ajenos de otro hombre. Jesucristo
es el único Dios todopoderoso que puede perdonar pecados, y a su nombre precioso solamente sea siempre la gloria para la gloria del Padre.